Solemos quejarnos del tiempo que hará mañana, pero ¿cómo podemos estar seguros de qué temperatura hacía en la Tierra mucho antes de que existieran los termómetros, satélites o incluso los propios seres humanos? La respuesta no está en el cielo, sino atrapada bajo nuestros pies. Hoy vamos a convertirnos en detectives del clima. Sabemos que el clima de la Tierra ha cambiado constantemente. En el Mesozoico apenas había hielo en los polos. Aragón o Castilla y León tenían playa en una península ibérica que no era tal sino una isla tropical. Hace solo unos miles de años, ya con nuestra especie extendida por todos los continentes, el planeta se encontraba en una intensa glaciación. Dato extra, ahora nos encontramos en un periodo interglacial, vale, que ha durado los últimos 10.000, 11.000 años. Y según algunos expertos, posiblemente cuando se acabe este periodo interglacial, volveremos a una era de glaciación, que durará otros miles de años, presuntamente. Seguimos. Saber que algún momento del pasado ha sido más frío que la actualidad es relativamente sencillo. Los glaciares esculpen valles en forma de U y dejan en ellos unos depósitos sedimentarios característicos o pulen la roca. Rocas aborregadas y dejan arañazos en ella, estrías glaciares. A día de hoy encontramos muchos de esos valles y morfologías sin hielo. Podemos deducir entonces que si en el pasado había más hielo en ese lugar, es probable que las temperaturas fuesen más bajas. Pero ¿cómo saber cuáles eran las temperaturas o qué cantidad total de hielo había en el planeta? ¿Cómo podemos conocer el clima de hace millones de años? De esto se encarga la ciencia de la paleoclimatología, que utiliza indicadores o datos proxy que pueden ser de lo más variados. Y en esta entrada veremos un par de ejemplos: isótopos estables y foraminíferos. Qué palabra más difícil. Un dato proxy es un dato indirecto. Como no es posible medir directamente la temperatura o la precipitación del pasado, se utilizan registros de otras variables a partir de las cuales se pueden deducir las primeras, igual que en el ejemplo de los glaciares. La interpretación de estos datos proxy está basada siempre en principios físicos, químicos o biológicos. Dos isótopos de un mismo elemento, en este caso oxígeno 16 y 18, tienen idénticas propiedades químicas al tener el mismo número de protones y electrones, pero su diferente masa les hace tener comportamientos diferentes frente a procesos como la evaporación o la condensación. Así, existen moléculas de agua, H2O, con oxígeno 16 y otras con oxígeno 18. Y la proporción entre ellas nos permite deducir cambios climáticos gracias a una serie de procesos que denominamos fraccionamiento isotópico. Las moléculas con O16 se evaporan con mayor facilidad por su menor masa. Así, las nubes tienen más O16 que el agua del océano que las formó, y el océano se verá enriquecido en O18 por la pérdida de O16. Las moléculas de agua con O18 se condensan con mayor facilidad, tienen mayor masa, por lo que el agua de lluvia tiene más O18 que el vapor que la formó. Las nubes van perdiendo agua al enfriarse hacia los polos, por formación de lluvia, por la disminución de la evaporación de estas zonas. Por ello, cuanto más cerca de los polos nos encontramos y cuanto menor sea la temperatura, menor será la cantidad de O18 en las precipitaciones.
La nieve que cae sobre los polos y forma el hielo del casquete glaciar, teniendo en cuenta lo anterior, está muy empobrecida en O18. Además, esta señal isotópica varía con los cambios de temperatura en la zona. Es por esto que la señal isotópica de los hielos de Groenlandia o la Antártida nos permite reconstruir temperaturas para los últimos cientos de miles de años. Como el hielo de los casquetes polares y glaciares acumula isótopos ligeros O16 y el océano se enriquece en isótopos pesados O18, durante las glaciaciones, los sedimentos de fondos oceánicos nos permiten conocer en qué momentos ha habido más o menos hielo en el planeta. Así, los periodos glaciares se muestran en forma de valores elevados de los isótopos de oxígeno 18 en los sedimentos oceánicos. Dato extra: en la Antártida y en Groenlandia la nieve cae año tras año, como en cualquier otra zona del planeta, y se compacta. Y eso siempre ha pasado. Pero dentro de esa nieve se forman burbujas de aire que actúan como archivos, porque se conservan esas burbujas de aire de entonces, de cuando nevó, que son provenientes de la atmósfera de hace miles de años. Y eso, a modo de archivo, es de lo que pueden tirar los científicos para aproximarse o tratar de saber cómo era el aire y el clima en aquel momento, cuando se congeló. Bueno, un dato más: al analizar ese aire se mide el CO2 y el metano de la época en la que cayeron. Puede ser de la época de los mamuts o, en este caso, del Mesozoico.